Muy bien, gracias Sergio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más. Hoy día nos conectamos a través de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, para ver acerca de neuroliderazgo, ¿correcto? El tema que estamos desarrollando a lo largo de estas conferencias. El día de hoy nos toca ver un aspecto muy importante dentro del neuroliderazgo, ¿no? Vamos a hablar justamente de la creatividad y le vamos a dar un enfoque neurobiológico en este caso, ¿no? Corresponde a la unidad 2 o 5 en este caso y pertenece al módulo 3. El módulo 3 se llama creatividad e innovación, ¿no? Justamente de estos dos temas vamos a estar hablando esta conferencia y la conferencia que viene ahora el día lunes, ¿no? El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a creatividad y el día lunes en relación a la innovación, ¿correcto? Estos dos aspectos son fundamentales y también hemos ya tocado un poquito de la creatividad, la clase anterior, ¿no? En la sesión anterior. Y bueno, hoy día vamos a profundizar un poco más acerca de este aspecto, ¿sí? Como ya saben, mi nombre es León Maximiliano Jutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Bienvenido entonces a esta conferencia. Te invito a que puedas realizar tus preguntas o comentarios a través del canal en Facebook o también a través de nuestro canal interno, ¿sí? Al finalizar esta sesión vamos a destinar un tiempo especial para responder tus preguntas, ¿sí? Ahí entonces vamos a estar absolviendo tus dudas, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Iniciamos entonces viendo un poco de los antecedentes de la creatividad, ¿correcto? Y es que este aspecto de la creatividad es una de las potencialidades, vamos a decirlo así, que es algo muy elevado y complejo de los seres humanos, ¿no? Es algo muy necesario y muy importante dentro de nuestra actividad diaria, más aún todavía si estamos en un entorno competitivo, hablando de manera empresarial, ¿no? Por ahí el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevos procesos, el desarrollo de nuevas estrategias, de nuevas acciones, ¿no? El planteamiento de tácticas dentro de las organizaciones, justamente es fundamental el aspecto de la creatividad, ¿correcto? Pero todo esto implica habilidades del pensamiento que nos van a permitir integrar los procesos cognitivos menos complicados, ¿no? Hasta los conocidos como superiores para lograr una idea o pensamiento nuevo, ¿sí? A eso va relacionado la creatividad, ¿no? A generar o lograr ideas nuevas o pensamientos, ¿sí? Y es esto justamente lo que nos va a ayudar también a poder tomar decisiones y a poder solucionar problemas que han sido los temas que hemos hablado en las ponencias anteriores, ¿correcto? Muy bien. También nos dice que la creatividad ha existido desde siempre, ¿no? Obviamente nosotros como seres humanos damos cuenta de que la creatividad ha existido desde hace muchos años atrás, ¿correcto? Es una de las habilidades humanas, básicamente, ¿no? Por ahí podríamos decir que otros seres también lo tienen, pero en este caso los seres humanos somos los que desarrollamos más esta parte, ¿no? También nos dice que, por lo tanto, está vinculada a nuestra propia naturaleza en el aspecto de ser creativos, ¿no? Por ahí siempre estamos buscando nuevas formas de hacer algo, ideas creativas y peor aún en países como el nuestro, ¿no? En el cual incluso somos catalogados uno de los países con mayores emprendimientos. Y justamente ese aspecto de emprender también está ligado con el tema de la creatividad, ¿no? Y por ahí vemos vehículos convertibles, ¿no? Ideas interesantes, en este caso, que han surgido justamente del ingenio de alguien más, ¿no? Muy bien, nos dice también que, sin embargo, o por mucho tiempo la creatividad como concepto fue un tema no abordado, ¿no? Y obviamente si no fue abordado, también ha sido poco estudiado, ¿sí? Entonces,
Por ahí no se ha descubierto bastante hasta hace algunos años atrás acerca de la creatividad, pero ahora sí podemos hablar un poco más acerca de estos temas, de estos conceptos de la creatividad. Y es más, por ahí esto de la creatividad está tomando fuerza porque se han descubierto cosas muy interesantes en relación a que la creatividad nos va a ayudar y nos va a facilitar ciertas actividades en nuestro día a día, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos aquí algunos antecedentes. Por ejemplo, no siempre la creatividad ha sido visto como algo agradable, como algo bueno. Y bueno, tenemos aquí el tema de la Edad Media, ¿no? En el cual a la creatividad se le consideraba una noción blasfema, ¿no? Aplicada al hombre, ¿sí? No se veía bien la creatividad en este aspecto, ¿no? En el siglo XIX tenemos que se consideraba un término falto de interés, noción, blasfema aplicada al hombre, en este caso la creatividad. ¿Sí? Ya en el siglo XX, miren, ya en el siglo XX, ¿no? El concepto se transforma y cambia de sentido, ¿no? Ahí es donde se ve que la creatividad se reconoce por la novedad de las producciones, ¿no? De lo que, la novedad de hacer algo, ¿correcto? Por ejemplo, hablamos de los modelos de los vehículos, ¿no? Hace muchos años atrás, un personaje llamado Henry Ford, ¿no? Era uno de los creadores de los modelos T de aquellos vehículos, ¿correcto? Pero ¿qué sucedía? En este caso, solo tenían un modelo, ¿no? Y obviamente el modelo que se ha hecho famoso en ese entonces es el modelo T, y era de un solo color y de un solo modelo, no había tamaños, etcétera, ¿correcto? Y si alguien quería comprar otro modelo por ahí con otras características, lo siento mucho, era lo que había en ese entonces, ¿no? Ahora mismo ya hay diferentes productos, presentaciones, formas, tamaños, diseños, etcétera, ¿no? Y justamente ese aspecto en el siglo XX se considera como novedad en las producciones, ¿sí? Hablando de creatividad, obviamente, ¿no? Muy bien. Tenemos también un aporte muy interesante en el año de 1950. Y tenemos al psicólogo Joe Paul Guilford, ¿no? Quien en una conferencia que estaba realizando allá en la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Él dio a entender un concepto muy interesante acerca de la creatividad, ¿correcto? Y obviamente él era también un curioso, ¿no? De poder entender cómo era esto de la creatividad en los seres humanos, ¿sí? Y él dijo lo siguiente, ¿no? En relación a la creatividad, que la creatividad es un instrumento de trabajo relacionado con las capacidades de la mente, ¿no? Del cerebro, facultades superiores del hombre, ¿no? Eso es lo que dijo este psicólogo Joe Paul Guilford en el año de 1950 en relación a la creatividad. Él tomó eh, a la creatividad como un instrumento de trabajo del ser humano. Algo muy interesante y para mí este concepto es muy agradable, por así decirlo, porque efectivamente, ¿no? Ahora mismo la creatividad es una herramienta para los seres humanos frente a los nuevos problemas que existen en este mundo, ¿correcto? La creatividad justamente nos ayuda, ayer veíamos, ¿no? A solucionar problemas, ¿no? A poder tomar mejores decisiones, ¿no? A poder encontrar diferentes ideas, ¿sí? Y es algo muy relativo, perdón, en este caso sería algo muy interesante, ¿no? El tema de la creatividad aplicado a este mundo tan cambiante el cual estamos viviendo, ¿sí? Muy bien, ese es entonces el aporte de este psicólogo Joe Paul Guilford, perdón. Muy bien. También se dice que la creatividad tiene diferentes perspectivas, ¿no? Y de ahí se le conoce como una disciplina múltiple, por así decirlo, ¿correcto? Y básicamente aquí intervienen tres
Tres disciplinas fundamentales, ¿no? Primero, la psicología, ¿no? ¿Y qué dice la psicología acerca de la creatividad? Podemos observar, nos dice que la creatividad como algo que ocurre dentro del sujeto y se manifiesta en un comportamiento externo, ¿no? La psicología, en este caso, nos dice que la creatividad es algo interno de nosotros, pero que se va a expresar de manera externa, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que sucede, ¿no? Es un proceso mental, la creatividad, el cual nos va a dar un resultado materializado en algo externo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo en este momento ver la forma de crear algo muy interesante, ¿no? Vamos a ver en un momento algunas técnicas para mejorar la creatividad y se me ocurre, por ejemplo, ¿no? De un problema cotidiano que podría existir y podría decir, por ejemplo, ¿no? Porque cada vez que quiero preparar un té filtrante, ¿no? Pongo el té, echo el agua y muchas veces seguramente les ha pasado a ustedes también que eh, el tirante más logra ingresar a la taza, ¿no? Y tenemos que tener cuidado para sacarlo y bueno, tenemos ahí un problema, ¿no? Pero ¿qué sucede con esto? Podríamos aplicar la creatividad y ver algo muy interesante, ¿no? Podemos, por ahí he visto, ¿no? Justamente por eso lo comento, una especie de ganchito, ¿no? En vez de tener el tirante tradicional, poner una forma de ganchito, de tal forma de que ese tirante se pueda enganchar en el borde de la taza o en la oreja de la taza, ¿no? En el sujetador de la taza, ¿correcto? Y de tal forma de que nosotros cuando echemos el agua ya no tengamos ese problema cotidiano, ¿correcto? Y justamente eso es la creatividad en este aspecto para la psicología, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora el enfoque que le da la sociología, ¿no? Nos dice la sociología que la creatividad es fruto de la actividad del ser humano, ¿no? En cuanto a miembros de un grupo, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, es capaz de llevar a cabo en su relación con los demás grupos que conforman la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la sociología nos dice que la creatividad es un aspecto social, ¿no? Que la creatividad está relacionada con la sociedad, ¿sí? Y también este enfoque de la sociología es correcto, ¿sí? Nosotros a través de la interacción con otras personas podemos desarrollar también nuestra capacidad creativa, así como la interacción con nuestro entorno, con la sociedad, nos va a permitir identificar diferentes problemas para que nosotros podamos dar una solución creativa, ¿correcto? Entonces, ese es el enfoque de esta disciplina como la sociología, ¿sí? Y por último, tenemos la psicología social, ¿no? Que también da su aporte, en este caso, en relación a la creatividad y nos dice que, en este caso, la psicología social estudia en qué medida los comportamientos creativos se deben a la presión o a la influencia de ciertas circunstancias o situaciones sociales, ¿no? Que ejercen sobre la conducta humana, ¿sí? Por ejemplo, llevemos esto al aspecto del tema empresarial, ¿sí? Ojo, las organizaciones son sociales, están rodeadas de, de un contexto, están conformadas por personas para personas, ¿sí? Eso es una empresa, eso es una organización. Por lo tanto, estaríamos hablando que una empresa es algo social, ¿sí? Y vayamos a este aspecto, ¿no? ¿Qué sucede? Y justamente resaltamos este aspecto de la presión o influencia de la sociedad y las organizaciones van a reaccionar de acuerdo a justamente a las presiones e influencias del entorno. Y en este caso, si yo soy una empresa que vende, por ejemplo, productos de vestir, ¿no? ¿Qué pasa si hay un cambio en la sociedad al momento de utilizar estos productos de vestir? Eso inmediatamente va a repercutir en mi organización o en mi empresa.
y yo tengo que ver la forma creativa de poder dar respuesta a ese cambio que ha surgido en la sociedad, ¿no? Ahora mismo también tenemos ese problema, ¿no? De que los consumidores ya no consumen o ya no adquieren los productos de la misma forma que hacían antes, ¿sí? Ahora los consumidores están buscando productos a través de canales virtuales, por ejemplo, ¿no? Y ya hay una influencia, ya hay una presión para que nosotros como empresa podamos cambiar este aspecto, ¿no? Y inmediatamente veamos acciones que nos lleven a que nuestro negocio también se vaya al aspecto virtual o a canales digitales para poder estar a la vanguardia o en este caso estar a la par con los avances que hay en nuestro entorno, ¿sí? Eso es entonces el enfoque que nos da la psicología social, ¿sí? Esos son las tres disciplinas que aportan. Y obviamente también podemos mencionar otros más, como las neurociencias, básicamente, que también va a dar un aporte en relación a la creatividad, ¿no? Y nos va, por ejemplo, dar a conocer qué partes de nuestro cerebro están relacionados con la creatividad y de qué manera esto puede ayudarnos a entender mejor este proceso tan complejo, ¿correcto? Muy bien. Tenemos aquí algo que ya habíamos visto en la presentación anterior. Vamos a enfatizarlo nuevamente, ya que es importante esta parte de las neurociencias que nos dice acerca de la creatividad, ¿no? Podemos observar primero en la parte derecha de la pantalla. Ayer justamente describíamos un poco esto de las áreas o zonas del cerebro que están relacionados con la creatividad, ¿sí? Y bueno, vayamos directamente al córtex prefrontal, ¿no? Que es uno de los aspectos que nos ayuda, o una de las zonas del cerebro que nos ayuda justamente a desarrollar pensamientos para la solución de problemas complejos, ¿correcto? En este caso, habíamos dicho que la creatividad es un aspecto fundamental para la solución de problemas, ¿sí? Y viene ahí el óvulo temporal, ¿sí? Como puedes observar ahí en la imagen que está en la parte derecha de tu pantalla, y nos dice que el óvulo temporal justamente está relacionado a la originalidad de las ideas, ¿sí? Y esto de la originalidad de las ideas está también relacionado con la creatividad. Recordemos que la creatividad es la capacidad de poder generar nuevas ideas, ¿sí? Y también el óvulo temporal juega un papel importante, así como el córtex prefrontal, ¿sí? Y algo más importante aún, el área parietal, ¿no? Vayamos a esta zona del cerebro, el cual nos dice que es la parte integradora sensorial que facilita la creación de ideas nuevas también, ¿no? Entonces, hay ya diferentes zonas, en este caso del cerebro, que están orientadas al aspecto de la creatividad, ¿no? Y bueno, esto nos va a ayudar a facilitar muchas actividades de nuestro día a día, ¿sí? Y también es importante mencionar, en este caso, al sistema límbico, ¿sí? Que nos dice está relacionado a la gestión de las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales, ¿no? Muy bien, por ahí vuelvo a repetir también, no siempre podríamos mencionar estas zonas como orientadas a la creatividad, ¿no? Son las más resaltantes, eso sí, pero también hay otras zonas del cerebro que probablemente se activen al momento de una actividad creativa, ¿correcto? Y es que no hay, el cerebro es tan complejo que no se han logrado identificar todas las zonas relacionadas a la creatividad, pero los más resaltantes en este caso son los cuatro que estamos viendo, ¿no? Muy bien. También algo que tenemos que tener en cuenta justamente es la relación de los hemisferios, ¿no? Tanto el hemisferio izquierdo como el derecho de nuestro cerebro
el cual se dice que tienen funciones orientadas a la creatividad o a la parte lógica, ¿sí? Y se dice que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro está orientado a la parte lógica, ¿no? Más racional, más realista, ¿sí? Y el hemisferio derecho de nuestro cerebro justamente es la parte intuitiva, la parte imaginativa, la parte curiosa y también está relacionado justamente con la creatividad, ¿sí? Y básicamente la parte frontal de nuestro cerebro derecho, ¿correcto? Pero también la parte posterior de nuestro cerebro derecho está relacionado con las emociones, la comunicación, la parte sensible y afectiva, que también es importante en el proceso de la creatividad, ¿correcto? Muy bien, estos son entonces los alcances, tanto biológicos como neurocientíficos, que podemos darles a conocer en relación al proceso tan complejo de la creatividad, ¿no? Muy bien. Hay dos factores esenciales en el proceso creativo, ¿sí? Ya vamos entrando a ver algunas técnicas también, ¿no? Y justamente se habla de la divergencia y el aplazamiento del juicio, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta si es que queremos tener procesos creativos exitosos, ¿sí? Vayamos con el primero, ¿no? La divergencia. Nos dice, en esta primera fase no está permitido juzgar ninguna de las ideas que se puedan proponer, ¿no? Ya que ello puede suponer limitar la libertad creativa de los integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, un factor esencial en el proceso creativo es la divergencia, porque nos va a ayudar, en este caso nos va a dar cuenta de que no podemos juzgar ninguna de las ideas que en un equipo surjan para la solución o para la creación de un nuevo producto, de un una nueva estrategia, ¿no? Etcétera, ¿correcto? También nos dice la divergencia, es más importante la cantidad que la calidad. Ojo aquí, ¿sí? Ojo aquí, como un aspecto fundamental y esencial en el proceso creativo justamente es desarrollar o plasmar gran cantidad de ideas, ¿correcto? Y no importa si esas ideas son de calidad o no. En este caso no es relevante eso. Lo importante es tener una gran cantidad de posibles ideas, ¿correcto? Para la solución de un problema, para la creación de un producto, etcétera, ¿no? Y también nos dice que las ideas no son un destino final, ¿no? Sino son los direccionamientos de aprendizaje, por lo que no se debe tener miedo a generar ideas descabelladas, ¿no? Ideas por ahí muy locas, por así decirlo, absurdas. Básicamente son aquellos que podrían ser potenciales ideas para la creación de productos o para la solución de un problema en específico, ¿sí? Eso en relación a la divergencia. Y el otro aspecto importante es justamente el aplazamiento del juicio, ¿sí? Como ya mencionamos anteriormente aquí, importante es evitar hacer juicios negativos prematuros, ¿no? Por ahí, si yo estoy en un proceso creativo, ¿no? De generar nuevas ideas, hay que evitar en la medida de lo posible hacer juicios negativos, ¿no? Antes de, ¿correcto? También nos dice aceptar que nuestra visión del problema es parcial, ¿no? Tenemos que ser conscientes de ello, ¿sí? De un problema en específico, hay que ser conscientes de que probablemente no tengamos toda la visión, ¿sí? Y esto justamente nos va a ayudar a que nosotros sigamos buscando más ideas, ¿sí? El otro aspecto es acoger otros puntos de vista como oportunidades para para reforzar una solución. También nos dice atreverse a intentar una aproximación inusual o creativa, en vez de apoyarnos en aproximaciones conocidas al problema, por ejemplo, ¿no? Y por último nos dice reaccionar positivamente a las nuevas ideas. Esto es muy importante porque cualquier idea, ya dijimos, por más absurda que parezca, en este caso nos va a ayudar en el proceso creativo, ¿sí? Muy bien.
Tenemos aquí algunas técnicas, podemos observar, ¿no? Y algunas de las técnicas también ya lo habíamos mencionado, y es que estas técnicas se aplican tanto para la toma de decisiones, tanto para la solución de problemas y tanto para la generación de nuevas ideas en relación a la creatividad, ¿correcto? Ayer hablábamos, por ejemplo, de la lista de preguntas, ¿no? Y justamente estas 6 preguntas que puedes observar ahí, perdón, nos van a ayudar también a poder generar nuevas ideas en el proceso creativo, ¿no? Y estas preguntas fundamentales son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Sí? Ya dijimos ayer, las preguntas son un paso hacia encontrar respuestas, ¿sí? Si nosotros no nos hacemos preguntas, lamentablemente no estamos en busca de soluciones o respuestas a algo en específico, ¿sí? El otro aspecto importante es, o la otra técnica de la creatividad para la generación de ideas es el brainstorming, conocido también como lluvia de ideas, ¿sí? También esta técnica es aplicada al campo de la toma de decisiones, solución de problemas y en este caso a la creatividad, ¿sí? Pero hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta dentro del brainstorming y justamente también, como lo mencionamos anteriormente, es aplazar el juicio, ¿no? En la medida de lo posible, evitar hacer juicios prematuros, ¿no? También fomentar ideas locas. Por ahí, ¿no? Que los integrantes de un equipo, de un grupo, lancen sus ideas y aceptarlas por más absurdas que parezcan, ¿sí? El otro aspecto es construir sobre las ideas de los demás, ¿no? Por ahí, si alguien lanzó una idea, podemos reforzar esa idea y construir algo interesante por ahí, ¿no? También nos dice centrarse en el tema, ¿correcto? Muchas veces, y un problema de grupo también, es que no se llega a orientar muy bien en el tema concreto, ¿no? Para esto existe una solución y justamente es que alguno de los integrantes cumpla el papel o el rol de moderador, ¿sí? Y que siempre esté, si el grupo se está saliendo o el equipo se está saliendo, en este caso del tema, el moderador va a jugar ese papel de poder, ¿no? Decir, un momentito, volvemos al tema, ¿no? Nos estamos saliendo demasiado, ¿correcto? El otro aspecto a considerar dentro de las lluvias o el brainstorming es justamente una conversación a la vez, ¿sí? Mantener un orden, porque dentro de un grupo o equipo suele pasar de que todos quieren hablar, ¿no? Y en eso de querer hablar todos, lamentablemente no se entienden los unos a los otros, ¿no? Entonces, lo importante aquí es establecer un orden, probablemente, y no tanto parametrar, ¿no? Porque esto podría llevar también a que el equipo pierda las ideas innovadoras que pueda tener, ¿no? Las ideas creativas. En este caso, podemos, por ejemplo, optar la técnica de entregarles un papel en blanco para que ellos puedan ir escribiendo sus ideas, ¿no? Si es que no tuvieran la oportunidad de hablar en ese momento, ¿correcto? El otro aspecto es ser visual también, ¿sí? Esto del ser visual también va a ayudar a la generación de ideas, ¿correcto? Y por último, la cantidad sobre la calidad. Nuevamente hacemos énfasis en esto, ¿no? No importa la calidad de las ideas innovadoras o las ideas creativas, sino es el tema de la cantidad. No tanto la calidad, sino la cantidad, ¿correcto? Muy bien. También tenemos otra técnica y justamente es la técnica de los atributos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para llevar a cabo esta técnica? Justamente como su nombre lo dice, ¿no? Eh, si queremos, por ejemplo, diseñar un nuevo producto o mejorar un producto, digamos, ¿no? En este caso, como puse ahí el ejemplo de un sartén, ¿ya? Bueno, de cocina, lo que tenemos que hacer es describir sus atributos.
datos, ¿no? Por ejemplo, de qué está hecho, cómo es el diseño, cómo son los colores, qué materiales se han empleado en la elaboración del producto, ¿no? ¿Cuál es el proceso para su elaboración, ¿no? Entre otros aspectos, ¿correcto? Siguiente paso, en este caso, es analizar cada uno de los atributos, ¿no? Que se han listado, ¿no? Y plantear preguntas sobre la forma en que se podrían mejorar ese producto, servicio o proceso. Por ejemplo, ¿no? En el caso del sartén que decíamos, imaginemos que tenemos un sartén, ¿no? Y la idea, en este caso, la experiencia cotidiana, podría ser lo siguiente, ¿no? De que constantemente cuando estamos cocinando o preparando algún alimento, resulta que el mango del sartén se suele calentar muy rápido, ¿no? Y obviamente esto ya no permite realizar un trabajo adecuado, ¿sí? Entonces, eso ya es un problema y necesita una solución creativa, ¿correcto? Y como hemos hecho un detallado de los atributos, podríamos identificar que probablemente el sartén tenga un mango de metal. Y obviamente el metal va a calentarse, ¿no? Entonces lo que podríamos proponer es colocarle un mango de goma para que sea más fácil y no se tenga ese problema de que está caliente, ¿correcto? Eso es un ejemplo. Nosotros podemos hacer ahora diferentes eh, ¿no? productos y ver los atributos y plantear nuevas soluciones, ¿correcto? Y es algo muy interesante porque muchas veces cuando alguien quiere crear algo, ¿no? La idea no siempre es inventar algo de la nada, ¿sí? Sino podemos tener algo y mejorarlo, ¿sí? Algo que han aplicado por mucho tiempo los japoneses, por ejemplo, ¿no? Ojo, ellos en gran parte y las cosas bien interesantes que han dado a conocer al mundo han sido una copia y mejora y obviamente sacarla al mercado, ¿no? Por ejemplo, Toyota, ¿no? En su momento Toyota ha sido una copia del modelo estadounidense de la empresa Ford. Pero ojo, aquí la idea no es copiar tal y como está y, ¿no? No, no, esa no es la idea. En este caso es copiar, analizarlo y mejorar y sacar lo mejor de eso para poder eh, darlo a conocer, ¿correcto? Ojo, en algún momento los japoneses llegaron a conocer, en este caso, no tanto los japoneses, sino los ingenieros de Toyota, de esta empresa Toyota, llegaron a conocer muy bien el producto de la empresa Ford, a tal punto de que identificaron sus deficiencias, deficiencias que Henry Ford ni siquiera sabía, ¿correcto? Esa es la idea en este caso, ¿sí? De poder tomar algo y mejorarlo, ¿sí? Muy bien. Pasamos al siguiente, ¿no? Tenemos la otra técnica de generación creativa, en este caso se llama Scamper, ¿no? Y esta técnica proviene justamente de un acrónimo, ¿no? Primero, la S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de utilizar para otros usos, ¿ah? Y la E de eliminar o reducir al mínimo, y la R nueva, bueno, en este caso la R, reordenar o invertir, ¿correcto? Y bueno, tenemos un producto, por ejemplo, ¿no? Podemos sustituir, en este caso, el ejemplo que les acabo de dar de sartén, cae bien aquí, ¿no? Sustituir el mango por otro que sea de fácil utilización, ¿no? Por ejemplo. Combinar también, ¿no? Podemos combinar otros productos y sacar algo nuevo, por ejemplo. También podemos adaptar algo, podemos modificar, ¿no? Podemos utilizar para otros usos, por ejemplo, ¿no? Por ahí
En este caso, miren lo que pasó con la empresa Kimberly-Clark allá en Lima, ¿no? Resulta que Kimberly-Clark, productores de los mondadientes, en este caso de los hisopos, ¿no? Que sirven, que muchas veces y erróneamente se suele utilizar para limpiar el oído. Resulta que tras hacer los análisis de ventas y las zonas en las cuales se vendían más estos productos, se dieron cuenta de que los productos se vendían más en zonas industriales, ¿no? Algo que los directivos dijeron, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué nuestro producto se está vendiendo más ahí y no que el objetivo es venderlos para limpiar el oído? Y es que algunas empresas, ¿no? De estas zonas industriales habían visto por conveniente utilizar estos hisopos para limpiar las máquinas, ¿correcto? Y era muy adaptable, ¿no? Y bueno, tras descubrir esto, lo que se hizo es, ¿no? Llegar a una reunión con las empresas o con las industrias y ver si es que el hisopo de ese tamaño era el correcto o no. Y las empresas dijeron, si fuera un poquito más grande sería mejor, ¿correcto? Y por ahí de repente has encontrado hisopos un poco más grandes, ¿no? Ojo, esas han sido creadas para el uso de limpiar algunas máquinas dentro de las empresas industriales. Cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. También nos dice, podemos eliminar o reducir al mínimo, ¿correcto? Esto en relación también a la mejora continua, ¿no? Y también podemos reordenar o invertir algo, ¿correcto? Estos son entonces, o esta es la cuarta técnica de Scamper que nos va a ayudar justamente a la creatividad para la generación de nuevas ideas, ¿sí? Muy bien, antes de continuar, nuevamente te recuerdo que puedes hacer algunas preguntas o comentarios a través del canal interno o a través del canal en Facebook, ¿sí? Al finalizar esta conferencia vamos a estar respondiendo a tus preguntas o inquietudes, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente tema, y es que no podemos dejar de hablar del desarrollo del pensamiento lateral, ¿no? O el pensamiento lateral como tal, ¿sí? ¿Y qué es el pensamiento lateral? Nos dice que se centra en la descripción de un proceso mental que se aprende, ¿sí? Y esto está muy relacionado con los procesos de perspicacia, creatividad e ingenio, ¿correcto? Pero también describe una serie de procesos mentales definidos que optimizan el uso de la información almacenada por el cerebro, ¿sí? Y también reduce las restricciones que este almacenamiento provoca, ¿sí? Eso entonces en relación al pensamiento lateral. Tenemos aquí, ¿no? Te estarás preguntando para qué sirve el pensamiento lateral y justamente sirve para la creación de nuevas ideas. O sea, está inmerso en el proceso creativo, esto del pensamiento lateral, ¿sí? También sirve para la resolución de problemas desde diferentes perspectivas, ¿no? Es algo que se conoce como la capacidad resolutiva de problemas, ¿correcto? Otro aspecto para el cual sirve el pensamiento lateral es que nos sirve para intervenir en el proceso de selección de estímulos en el proceso perceptivo, ¿no? En este caso hablamos de la sensibilidad, ¿sí? También sirve para la revaloración periódica de cuestiones y conceptos aceptados, ¿no? Algo que se conoce como la actitud crítica hacia algo, ¿sí? Y por último nos dice que el pensamiento lateral sirve para la prevención contra actitudes mentales divisorias, ¿no? O polarización de ideas y conocimientos, ¿no? Apertura y flexibilidad mental. Esto nos va a permitir a nosotros a abrirnos un poco a las nuevas ideas, algo que se conoce también como flexibilidad mental, ¿sí? Vamos a ver en un momento cómo esto del pensamiento lateral es fundamental para romper paradigmas, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí algunos principios, ¿no?
Por ahí ves PL, significa pensamiento lateral, ¿sí? Por ejemplo, el primero nos dice el pensamiento lateral tiene como objetivo el cambio de modelos u ordenaciones de la información que elabora la mente, ¿no? Como un principio. Segundo, nos dice, en un sistema de memoria optimizador, una ordenación permanente de la información es siempre inferior a la mejor ordenación posible, ¿sí? El tercero nos dice que el pensamiento lateral, ¿no? Es a la vez una actitud mental y un método para usar la información que nosotros tenemos almacenada en nuestro cerebro, ¿sí? Y cuarto principio nos dice el pensamiento lateral, ¿no? Prescinde de toda forma de enjuiciamiento o de valoración, ¿sí? Y por último, nos dice el pensamiento lateral se basa en las características del mecanismo de manipulación de la información de la mente, ¿sí? Esos son entonces algunos principios del desarrollo del pensamiento lateral. Algo que tenemos que tener presente porque el pensamiento lateral, justamente como habíamos visto en la presentación anterior, sirve para el proceso creativo, ¿no? Interviene en el proceso de la creatividad. Muy bien. Tenemos ahora el pensamiento creativo, ¿sí? Nos dice que el pensamiento creativo es aquella capacidad, ¿no? Que tenemos de tomar caminos alternativos a nivel cognitivo, ¿sí? Por lo que poner en marcha el pensamiento creativo implica también abandonar ideas preconcebidas, ¿sí? A esto muchas veces se le conoce como paradigma, ¿sí? ¿Y qué es un paradigma? Te estarás preguntando. Un paradigma es una idea, una creencia que no necesariamente es cierta, ¿correcto? Y si fuera cierta, ya no es aplicable en un contexto en específico, ¿sí? Y déjame contarte una historia, ¿no? En este caso, un día, una pareja de esposos, mientras preparaban un desayuno, el desayuno, la esposa freía unas salchichas, ¿sí? En este caso, el esposo se da cuenta que su pareja cortaba los extremos de las salchichas, ¿no? Y curioso, el esposo le dice a su pareja, amor, ¿por qué cortas los extremos de la salchicha? ¿No? Y la esposa, sin tener una respuesta, le dice, no lo sé, pero mi mamá siempre los hacía así. Entonces yo aprendí de mi mamá y ahora yo lo hago también y se me ha quedado eso, ¿no? Entonces el esposo curioso, ¿no? Le dice y con esta idea de quererse, ¿no? De quererse enterar por qué cortar los extremos de la salchicha, le dice a su esposa que cuando vayan a ver a su mamá, van a preguntar de por qué hacían eso, ¿no? Y efectivamente un día fueron a visitar a su mamá, de su pareja, y bueno, surge ahí la pregunta, ¿no? Y le preguntan a la mamá y le dicen, mamá, ¿por qué cortas los extremos de las salchichas? ¿No? Y la mamá tampoco tenía una respuesta, ¿sí? Y en este caso, la única respuesta que dio la mamá fue lo siguiente, ¿no? No sé, hija, pero tu abuelita siempre cortaba los extremos de las salchichas. Y yo también lo hago así y también te lo enseñé a ti. Peor todavía la curiosidad del esposo, ¿no? Y le dice a su pareja, amor, tenemos que ir a ver a la abuelita para salir de dudas, ¿no? ¿Por qué cortar los extremos de la salchicha? Y en este caso, un día efectivamente fueron a visitar a la abuelita, ¿no? Y ahí inmediatamente, ¿no? La pregunta también, abuelita, ¿por qué cortas los extremos de las salchichas? Y bueno, ¿saben cuál fue la respuesta de la abuelita? Fue lo siguiente, ¿no? Hijita, es que yo tengo un sartén muy pequeño y no ingresa la salchicha, por lo tanto tengo que cortarle los extremos para freírla. Y los dos, bueno, la pareja se quedó mirando, ¿no? Y dijo, ah, perfecto. Entonces, era algo que habían mentalizado, pero que ya no se aplicaba en el contexto en el cual ellos estaban. ¿Por qué?
Ahora ya existían sartenes más grandes, ¿no? Etcétera, para evitar cortar los extremos de la salchicha. Eso es un paradigma, ¿correcto? Y muchos de nosotros tenemos esos paradigmas, ¿sí? Lo importante aquí es identificarlos y deshacernos de esos paradigmas. Y justamente está ahí el pensamiento creativo, ¿no? En el caso de abandonar las ideas preconcebidas y centrarse en ideas novedosas. Dejemos atrás lo pasado, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí algunas principales características de un individuo con pensamiento creativo, ¿sí? ¿Y cuáles son? Primero, la visión, ¿no? Esa capacidad de poder ver hacia adelante, de poder predecir lo que va a venir o anticiparse, ¿no? Siguiente característica es la responsabilidad frente a algo, ¿no? También nos dice como otra característica el saber escuchar. Ayer mencionábamos un poquito de la escucha activa, ¿sí? Y justamente también es una característica importante del pensamiento creativo, saber escuchar, ¿sí? Recordemos, en este caso, nuestra estructura ósea, ¿no? Veamos nuestra cabeza, cómo estamos estructurados. Y ojo, escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿sí? Esto es muy importante para poder ser creativos también, ¿sí? Lo siguiente es buscar ayuda. Aunque no lo parezca, por ahí he conocido personas que evitan en la medida de lo posible pedir ayuda, pero es algo importante y necesario en el proceso y en el pensamiento creativo. Nos va a permitir justamente a poder buscar soluciones en otros, ¿no? También nos dice el trabajo duro, ¿no? En búsqueda de ideas creativas. Por ejemplo, ayer hablábamos de Thomas Alva Edison, ¿no? Cómo este señor había realizado 10.001 intentos para lograr el objetivo y crear la bombilla incandescente, ¿correcto? También hablamos como una característica del pensamiento creativo la humildad, ¿no? Esa capacidad de poder aceptar la opinión de otros, por ejemplo, la ayuda de otros, ¿no? Etcétera. Y por último está la gratitud, como otra característica del pensamiento creativo, ¿no? El de saber agradecer las opiniones de los otros, ¿no? La ayuda de los otros, el aporte que puedan realizar otros en nosotros para eh, generar nuevas ideas en un aspecto en específico, ¿correcto? Muy bien, estos son entonces las principales características del pensamiento creativo. Muy bien, tenemos ahora algunos casos, los cuales vamos a mencionar, y obviamente estos casos están relacionados a la creatividad, ¿sí? Y un poquito también a la innovación, ¿por qué no? Que es justamente el tema que vamos a hablar la siguiente sesión, que es el día lunes, ¿no? Vamos a hablar justamente de la innovación, ¿sí? Y bueno, aquí les presento un caso muy interesante, ¿no? La Rita, es algo nuevo, ¿sí? ¿Qué es Rita? Te preguntarás, ¿no? Puedes observar ahí en la imagen, es la venta de jugos inteligentes, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Justamente la creadora de esta idea es la señorita Azucena Gutiérrez, ¿sí? Y bueno, con el apoyo de algunas instituciones, tanto universidades como organismos estatales, han logrado realizar este proyecto, ¿no? O materializar este proyecto, ¿correcto? Y ahora mismo Rita es toda una franquicia aquí en el Perú. Y bueno, consiste en lo siguiente, ¿no? En expender o vender jugos a través de una máquina, ¿sí? Por ejemplo, puedes observar en la imagen cómo alguien está haciendo uso de esta máquina, introduce las monedas y va realizando el pedido del jugo que quiere, ¿correcto?
esta máquina expende jugos naturales, ¿sí? Se muestra en una parte las frutas frescas, ¿no? Y la persona que va a realizar la adquisición de estos jugos tiene la posibilidad de combinar hasta 3 frutas, ¿sí? Y bueno, inmediatamente el producto es elaborado ahí mismo, ¿sí? Esperas unos minutos y la máquina te va dejando, ahí puedes ver la parte donde puedes tomar el producto, ¿no? Y consumirlo, ¿correcto? Es una idea creativa e innovadora, ¿sí? E innovadora, ¿por qué? Porque ya se ha llevado a materializar y ya está ahí, ¿no? Rita, como un modelo más o como, en este caso, como una idea más que se ha materializado, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos otra idea creativa. ¿Por qué no hablar de este señor Julio Garay, ¿no? Que hace algunos meses o años atrás ha estado, ¿no? Ahí con las cámaras, en las pantallas, ¿no? Y es que él ha creado una galleta que previene la anemia, ¿no? Justamente él le ha puesto el nombre de Nutriache, ¿no? Julio Garay es una persona que ha sobresalido de zonas muy de pocos recursos, ¿no? Zonas donde por ahí las personas no tienen muchas oportunidades, ¿correcto? Y él a través de las oportunidades que ha tenido ya de joven, ha sabido orientar el problema que ha tenido, porque Julio Garay incluso de niño ha tenido anemia, ¿no? Y justamente es eso que ha identificado él y le ha buscado una solución a este problema que tenemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en otros también, ¿no? Entonces, a través de su idea creativa, en este caso de su proceso creativo, ha logrado, ¿no? Este resultado, ¿correcto? Incluso ha ganado un concurso internacional, ¿no? Si no me equivoco, History, ¿no? Y bueno, una vez que se ha hecho conocido, varios países le han hecho pedidos de estas galletas, ¿no? Nutriache, ¿correcto? Y ojo, algo importante es el tema, y justamente Julio Garay en una entrevista lo dice, ¿no? Lo que se quiere aquí es que el producto baje de precio para que sea accesible a las familias de bajos recursos, porque justamente es ahí donde está la anemia, ¿no? Y bueno, ojo que estas galletas cuestan todavía menos de las galletas o las golosinas que hay en el mercado. Cuidado, ¿sí? Y bueno, por ahí Julio Garay incluso ha pedido al Estado que por favor exonere de impuestos a este producto para que sea más accesible aún, ¿sí? Muy bien, esa es otra idea creativa muy interesante, ¿no? Vamos con otro caso, ¿no? Tenemos aquí lavandería APP, ¿sí? Esto se ha desarrollado en México y ojo, acabamos de ver que podemos adaptar algunas cosas en nuestro entorno, ¿sí? Y déjenme decirles, para mí personalmente, las empresas de lavanderías tradicionales que tenemos en nuestro país están con los días contados, ¿ah? Así como pasó con los taxistas, ¿no? Y la llegada de Uber, ¿correcto? Cuidado con esto, ¿sí? Las lavanderías tradicionales, ahora mismo, yo he tenido problemas. En algún momento he trabajado con las lavanderías. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos que llevar las prendas hasta el establecimiento, esperar un tiempo, ¿no? Por ahí un mal proceso, la prenda sale dañada, etcétera, todo un tema, ¿no? ¿Y en qué consiste esto de lavanderías APP? En México, básicamente, ¿no? Se ha logrado identificar a las personas, en este caso amas de casa, mayores de edad, no tan mayores de edad, sino de una edad relativa que muchas veces ya no logran conseguir trabajo, ¿no? Y están en casa y tienen su lavadora, ¿sí? Por otro lado, se han identificado también a ejecutivos, gerentes, ¿no? Corredores de bolsa, etcétera,
que están en una vida tan agitada que usan la prenda para un día. Y es más, la amontonan ahí, la ponen en una bolsa negra y muchas veces la tiran en el tacho, ¿correcto? ¿Qué pasa? Justamente sale ahí Lavanderías APP, ¿no? Y conecta a la ama de casa que está sin mucho que hacer en casa y al ejecutivo que está atareado, que no tiene tiempo para lavar la ropa, ¿correcto? Conecta a los dos para que puedan intercambiar. Justamente también esto está relacionado con la economía colaborativa, ¿no? Que es un modelo de negocio que está surgiendo y está dando muy buenos resultados, ¿correcto? Ahí está, Lavanderías APP y bueno, seguramente muy pronto lo vamos a ver aquí en nuestro país también, ¿no? Como muchas otras cosas que se están adaptando de otro país, lo están trayendo para acá y está dando muy buenos resultados, ¿correcto? Muy bien, quiero finalizar esta ponencia con esta frase muy bonita, ¿no? Nos dice, para enfrentar el mundo de hoy, necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente, ¿sí? Para el mundo en el cual estamos viviendo, necesitamos ser más creativos que inteligentes, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por su presencia, ¿no? Muchas gracias por conectarse, gracias por compartir la transmisión. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. A ver, déjenme ver, por favor. Perfecto, muchas gracias a los que están conectados, muchas gracias a los que han dejado su like ahí. Y nada, los invito a que puedan realizar sus comentarios. Tenemos 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. A ver en el canal interno. Perfecto. Muy bien, a los que están conectados también en el canal interno, Jan y Patricia Torres. Muy bien. Nada, invitarlos. El día lunes vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Porque a lo que complementa a esta parte de la creatividad justamente está la innovación, ¿sí? Y el día lunes vamos a hablar de todo esto de innovación, vamos a traer ejemplos también así como ahora, un poco más de ejemplos para que podamos entender muy bien esta parte. Y es que este mundo tan competitivo justamente nos lleva a que nosotros tengamos que ser más creativos, más innovadores en este aspecto, ¿no? En el campo empresarial, déjenme decirles que las cosas están cada vez más terribles, ¿no? Porque cada día surgen más competencias, ¿no? Cada día la competencia se hace más agresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitamos nosotros conocer estos aspectos para hacer frente a este mundo tan competitivo, ¿sí? Recordemos la frase que decía, ¿no? Lo único constante en este mundo es el cambio, ¿correcto? Muy bien, nada, agradecerte por tu conexión, agradecerte por la participación que hayan podido tener y nada, que tengan un bonito fin de semana. Los espero el día lunes, como siempre, a las 10 de la noche, ¿sí? Reciban un abrazo de mi parte y cuídense. Chao, chao.